siempre la idea, la premisa fue como poner en diálogo y pensar cuál era el proyecto para este lugar sobre un entorno que tiene no solamente la escala, sino el valor patrimonial o histórico, si se quiere, también en ese sentido, desde lo infraestructural. Digo, está como la infraestructura portuaria, la infraestructura ferroviaria y todo el soporte territorial ambiental que es de altísimo dinamismo. Entonces estamos, fue muy complejo en ese punto el abordaje, ¿no? Esto que comentaba Fabián, digo, Sí. cuál iba a ser el proyecto. Sí, lo cierto es que la propuesta, no contamos, era básicamente la construcción de un espacio público, ¿no? Claro. En un espacio portuario donde la ley es el barco, la carga y los grandes movimientos. El puerto toma una decisión de una manera este, humana, por decirlo, de una manera que invita, digamos, a que la gente digamos, de Bahía Blanca y de White tengan un punto de contacto con su ría, ¿no? Es un muelle que no está sobre el mar, es un muelle que está sobre una ría, es un muelle que dialoga en permanente tensión con lo ambiental, es un estuario, ese estuario tiene un sistema, digamos, de movimientos de aguas y de mareas y de pleamares y bajamares que de alguna manera hay un flujo de movimiento diario, 2 veces por día, de 6 metros de altura del agua, con lo cual hay toda una masa que se mueve y expone superficies y oculta superficies y genera como situaciones como muy de mucha hibridez, digamos, y de mucha situación de mucha sensibilidad ambiental. Y ese es el escenario en el cual el muelle, de alguna manera, se posa sobre el espacio. El muelle, en un punto, era una infraestructura en desuso. Se requiere reutilizar, reinstalándola como una escena de un nuevo paisaje cultural humano, y desde el punto de vista de la estrategia general, por ahí podemos hablar de una escala urbana, White está a una distancia de unos 10-12 kilómetros del centro de Bahía Blanca. White es la ciudad que está al lado del puerto. Pero a su vez, el ferrocarril que llegaba a este muelle, porque este muelle era la terminal de un sistema de ferrocarriles. Los vagones, eso no lo explicamos, los vagones llegaban hasta los elevadores, volcaban sus granos en los elevadores y los elevadores automáticamente hacían esta suerte de operación de carga sobre los buques que vía ultramar llegaban a Europa. Entonces, hay todo un sistema continuo desde La Pampa y desde el norte de la Argentina que llega hasta este muelle, digamos. Y en la escala más de proximidad, digamos, el centro de Bahía Blanca está unido con el muelle por un corredor del ferrocarril. Ese punto en particular, si bien no estaba incluido dentro de las premisas del concurso, nos pareció importante si el hecho era, de alguna manera, devolverle este balcón al río, digamos, que tendrían que tener los bahienses, es reutilizar este recorrido, ya no con las cargas de granos, pero sí que sea un ferrocarril que instale como un punto de unión entre el centro de Bahía Blanca y el punto más extremo hacia la ría, que es el muelle, ¿no? Esta pieza tiene 700 metros de largo, 35 metros de ancho, y es el punto más extremo donde se puede tomar contacto con la ría. Bahía Blanca es una ciudad que carece de la presencia del espacio público en relación con su ría, y esta es una oportunidad fantástica para poder lograrlo. El proyecto del muelle se instala en ese sentido en una suerte como de articulación. En esta imagen ahí aparece una serie de eventos vinculados también a las infraestructuras portuarias en desuso, la usina, un museo, etcétera. Y la idea es que se constituya un polo, ¿no? Es un polo cultural, artístico, lúdico, donde Bahía tenga su espacio de ocio. Sí, ahí en ese punto agregar, sumar a lo que Fabián estaba contando, es esto que a lo largo del tiempo la infraestructura del puerto fue como bloqueando esa salida, ¿no? Al agua. Entonces la ciudad en algún punto como que perdió esa conexión y parte del proceso, una vez que obtuvimos el premio en el concurso y empezamos a avanzar en el proyecto ejecutivo, la verdad que fue como, en algún momento hubo que poner una pausa en la elaboración del proyecto
porque nos parecía que había que de alguna forma incluir a los vecinos de White, sobre todo que es una ciudad portuaria con toda la carga histórica del proceso, de un proceso industrial y de auge económico, tal vez, no solo de las exportaciones de granos, sino industriales. Y en ese proceso participativo y en relación al ferrocarril, todo el mundo contaba en esa mesa en la que se recolectaron muchos datos con vecinos del lugar, que todos tenían un recuerdo de llegar en tren desde Bahía Blanca a este punto para recrearse, para tener reuniones familiares frente a la ría y a este estuario. Y en la memoria colectiva está como esa vinculación de todas las actividades que se generaban a partir de esa llegada al agua. De hecho, fue un debate muy fuerte el tema de los pescadores, porque no tienen manera de acercarse a este extremo de la ciudad para poder pescar. Entonces, en algún punto el proyecto tuvo que reelaborarse e incorporar estas variables, porque el tapón que fue generando la infraestructura por su crecimiento, se empezó a generar en este punto como una luz en la ciudad, una llegada prácticamente imprescindible para la actividad y la vinculación de este sector de la ciudad y el centro de la ciudad con el agua. Entonces el proyecto en algún punto tenía que incorporar estos dos enlaces, el enlace urbano con el ferrocarril al centro de Bahía Blanca como la centralidad más grande, próxima, y la conexión urbana del lugar que se da por más local, perdón, de esa conexión local que se da a través de una plaza de acceso donde incluyen estas otras actividades culturales y la vinculación con la ciudad. Entonces, el proyecto debería como mantener estas dos escalas como cruzadas, ¿no? Bueno, en este punto, nada, es también mostrar un poco, después de ir al lugar a verificar que la idea inicial del concurso había que sostenerla en relación a la escala y a poner en diálogo a las personas con ese lugar, porque ir a ese lugar fue muy sorprendente en relación al tamaño, a las texturas y a la situación actual de esa pieza. Entonces hicimos como un relevamiento de imágenes, texturas en las que se podía verificar también el correr del tiempo, ¿no? El accionar del tiempo y del clima sobre lo que había. Nada, como lo vimos las texturas por ahí del agua y de la tierra, y de alguna manera tratar de hacerlas dialogar después en el proyecto, cuáles iban de alguna manera a ser los elementos que dialogasen con el proyecto arquitectónico. Sí, este punto se lo cuente porque ahí aparece realmente la llegada de la Pampa al agua, ¿no? Donde vemos la tierra, digamos, la arcilla, esa marea que sube y baja, y esta suerte de estuario que ese agua, esa tierra mojada o ese agua ensuciada, ¿no? Depende, no queda muy claro ese límite. Y eso es parte de unos de los datos que tomamos como un factor a dinamizar, ¿no? Primero, la comprensión y la visualización de lo ambiental, ¿no? Como material de proyecto. En ese punto, la reserva, las plantas halófitas, las migraciones de animales que se iban produciendo a partir de las contaminaciones y de la presión portuaria, la idea es poder restituirla. Esta foto, por ejemplo, es una foto cuando la ría está en bajamar, digamos. Este lateral, digamos, derecho del muelle no está dragado, ¿no? Porque no opera. El lateral izquierdo sí está dragado porque opera, pero fíjense ustedes un poco este territorio de un muelle que está hincado sobre un suelo blando, donde esta foto la sacamos dentro de 6 horas y el agua llega casi a pelo digamos, de la superficie del muelle, ¿no? Es impresionante ver también las escalas de estas cosas, la dimensionalidad, ¿no? Las horizontales. Y un dato importante que el muelle, digamos, supo tener estas dos piezas
que más adelante lo vamos a ver, que eran los elevadores de granos. Cada elevador tenía una suerte de 70 silos que contenían en cada uno de los elevadores, y ahí está la foto. Eran básicamente edificios. Los relatos históricos hablan de unas catedrales que estaban en el mar, ¿no? Eso ya no estaba, y un poco también la épica del proyecto inicialmente fue cómo restituir ese imaginario que ya no estaba, que estaba presente, ¿no? Pero cómo reconstruirlo a partir de este presente, ¿no? Si bien el muelle se construyó al principio del siglo, los elevadores fueron de 1907 y 1908, en 1974 se declararon monumento histórico nacional, y los declaró como monumento de la UNESCO, y 4 años más tarde fueron desarmados. Se vendieron por chatarra metálica, y lo único que quedó era la huella en el muelle de estas 2 piezas. Inicialmente empezamos a pensar cómo devolverle a la ciudad eso que ya no estaba, y nos empezamos a pelear con las formas, y cuando nos dimos cuenta que pelearnos con las formas en un lugar donde hay tantas formas no había sentido, no tenía fin esa discusión, esa conversación. Y apelamos más a operaciones más mínimas que pongan de alguna manera en relato y en contexto a la persona con los elementos que ya existen en el lugar. O sea, y eso fue, como decía Sebas, un poco la pauta que nos fue guiando de estas operaciones como más mínimas, que tienen que ver con la conexión con el lugar. Algo que también recuerdo que fue muy, muy importante en el proceso del proyecto, como teníamos unos socios del equipo que tenían parientes en Bahía, nos facilitaron un video alrededor de esta zona. Y lo cierto es que una vez que vimos ese videíto, que fueron 5 minutos, de alguna manera en ese video aparecieron cosas que no estaban expresadas en las bases, y que tenían que ver con los ruidos, el ruido del viento, el ruido del mar, ¿no? Y uno atrás de eso se imaginaba también los olores de ese agua barrosa, y todo eso en el fondo fue interpretado como material de proyecto para, bueno, para hacer lo que ahora les vamos a mostrar que hicimos. Sí, sí, en ese punto también el dato por ahí como algo que fue fundacional del proyecto, y de que después, conversando con el jurado del concurso, fue que nosotros todas estas infraestructuras, estos barcos desguazados que estaban en el predio, nosotros lo tomamos como parte de la escena, y no hubo en ningún momento una voluntad de removerlos, cosa que le resolvió al puerto un problemón, porque no se sabe bien qué hacer con estas cuestiones tan grandes. Hay que desguazarlas más aún, cortarlas, y nosotros no solo las dejamos en el lugar, sino que la propuesta después proyectual nuestra fue utilizar lo que se pueda cortar de estas chapas, que tienen unos espesores increíbles. Son barcos que se fabricaban en el astillero de Dock Sud en Buenos Aires. Son todos barcos dragas, y algunos barcos también que están judicializados, que son de pesca ilegal en el mar argentino. Tienen una carga histórica como enorme, de la envergadura industrial del país de su momento. Entonces, en ese punto, poner nuestro proyecto en diálogo con todos estos componentes. Allá atrás se ve la usina eléctrica, que es también del ídolo argentino, como la usina del arte en Buenos Aires, que es un edificio que hoy está en desuso, que tiene un proyecto cultural también. Todos tienen una escala muy, muy grande, incluso uno parado al lado de uno de esos barcos no llega ni a la mitad de la altura. Entonces, bueno, en ese punto, esta imagen es como para mostrar cómo se ve desde el inicio de la Tierra, y las otras que vamos a continuar viendo ahora son cómo se ve el predio desde el inicio del agua, que sería como esta imagen, ¿no? Son los dos extremos, los dos con una escala de alguna manera superlativa, es como muy, muy elocuente. Sebas, una cuestión tal vez importante. El muelle es un sistema de pilotes premoldeados o prefabricados metálicos. Cada pilote está constituido por una sección triangular, y es el ensamble de 3 chapas rolonadas, perdón.
eso se hincaba en tierra y se cavaba la tierra alrededor y se iba ganando agua, digamos, a partir del cavado de esa tierra. Esa estructura metálica estaba bajo el agua, sobre esa estructura metálica aparecían estos 6 pares de vías del ferrocarril con la huella de los elevadores. Y las vías del ferrocarril estaban montados en secciones transversales en el otro sentido de durmientes de quebracho, ¿no? Eso es la tecnología, una tecnología, todo un montaje, digamos, en seco, una tecnología, salvo la estructura que está en el hincado con el suelo, que es una estructura, es metálico y todo eso vino en barcos como lastre, ¿no? Los barcos se iban con granos, pero no venían vacíos porque eran muy inestables en su navegación y su lastre tenía que ver con era parte de lo que hoy llamaríamos economía circular, ¿no? Es parte de que los movimientos estaban de alguna manera garantizados con cargas y con compras. Toda esta ingeniería es ingeniería británica, de la que se hizo porque eran los concesionarios del ferrocarril del sur, ¿no? Sí, perdón. Sí, sí. No, bueno, acá un poco en la imagen es mostrar lo que veíamos en las fotos anteriores de los elevadores. Ocupaban, no, yo no sé si se ve el cursor, sí creo que sí. Estas son las tolvas donde el tren frenaba, volcaba los granos y se izaban por un sistema de poleas a los elevadores y los volcaban en los barcos. O sea, la escala de esos elevadores, de ese lugar es muy grande, porque más o menos tenían lo mismo de largo que de alto. Sí, hay un tema de escala. El buque que aparece atrás de todo, ¿no? Fuera eso es un puerto de Cargill. Esos elevadores, ese buque tiene, por ejemplo, 400 metros de largo, ¿no? Para que nos demos una idea. Acá las medidas, lo colosal de las medidas y de las secciones es como uno pierde referencia. Todo es inmenso, todo es grande, y digamos, cuando uno hace un foco sobre alguna cuestión vinculada a la relación entre lo humano, la escala humana y el muelle, ahí hay un problema de proyecto que, bueno, que ahora le vamos a contar cómo intentamos resolverlo. Sí, un dato también para que nos enteramos cuando fuimos ahí, que nada, no sé si se alcanza a ver, obviamente por la distancia, hay un durmiente tirado, como uno más, y una de las personas que nos llevó a recorrer el lugar, bueno, nos indicaba que ese durmiente, ese punto era el punto cero del ferrocarril para toda La Pampa, ¿no? Entonces, como que en ese punto es donde empezaba el kilómetro cero de todo el extractivismo de granos, principalmente de todo lo que salía por este puerto. Entonces, tiene una carga simbólica ese lugar, histórica también, y representa un hito como muy puntual dentro de algo que tal vez nosotros en el proyecto suponíamos un montón de cosas, en el concurso, perdón, pero cuando hicimos el proyecto aparecieron datos que eran como que, digo, de un valor, eh, no sé, inconmensurable. Bueno, acá un poco algunas imágenes de dron de cómo está hoy ese lugar. Hay dragas volcadas, hay barcos hundidos. En un momento arriba de todos los durmientes se le hizo una capa de hormigón eh, para poder transitarlo, porque fue como variando su uso hasta que quedó inutilizado. En algún punto fue variando la escala de los barcos, las dimensiones de los trenes. Entonces el muelle iba como permanentemente readaptándose a lo que podía, y en un momento quedó como absolutamente en desuso. Es el estado actual. Este vuelo es un vuelo reciente. Ahí ven todavía los resabios de los durmientes, las vías, la estructura, digamos, inferior, los cabos todavía de algunos barcos que estuvieron ahí atados, pero ya no están más. Y hay una especie como de memoria, es como un compendio de memoria muy fuerte, entender las vitas donde se ataban los barcos, pedazos de cabos que están rotos de algún barco que alguna vez estuvo en ese lugar, y todo eso permanece, está ahí, está constantemente ahí, y un poco nos imaginamos que eso tenía que seguir ahí, ¿no? Y nosotros no podríamos tener la atribución como proyecto de producir transformaciones tan fuertes, simplemente es interpretar lo que sucedió, ¿no? Y llevar a las personas a este lugar de una manera educada
y tratar de ir produciendo algún tipo de inducción en la construcción de paisajes. De alguna manera decíamos que nuestro proyecto era una fábrica de paisajes, ¿no? Porque el hecho de plantear simplemente el proyecto era un recorrido, el proyecto es un recorrido, no es otra cosa que un recorrido. Tiene muy pocas superficies cubiertas, es simplemente un lugar donde uno puede caminar y detenerse, y donde aparecen los cambios de dirección y los cambios digamos, de textura de ese recorrido, son los puntos de interés que nos interesan a nosotros que el observador se detenga a mirar y a observar. Sí, como también como en algún punto hay un intento de reinterpretar o de posicionarse sobre el patrimonio, ¿no? Como que había dos caminos, que era el de la restauración total del muelle y llevarlo a su estado original, y en otro punto también era interesante ver cuál era la relación que hoy tenemos con nuestro patrimonio, ¿no? Entonces ahí, en ese punto, como decía recién Fabián, bueno, la idea fue posarse muy amablemente sobre lo que hay. Obviamente al muelle, a la estructura del muelle va a haber que hacerle los refuerzos necesarios para que esto sea una estructura segura, pero nuestra idea fue como montarnos con algo que no implicara movimientos de suelos, grandes movimientos de suelo, grandes refuerzos estructurales, ni grandes equipamientos, sino solamente plantear un recorrido y que en cada uno de esos puntos poder de alguna forma poner en diálogo al usuario, a la persona que lo esté circulando, con ese dato que pueda dar ese lugar, ¿no? Entonces puede ser un lugar de paso rápido, un lugar de paso de reflexión y de descanso, lugares más ruidosos. Entonces en ese punto era como que el mismo sitio fue como condicionando no solo la linealidad del proyecto o los quiebres para generar los mínimos movimientos, sino que también los lugares para estar los iba determinando el entorno. Entonces prácticamente como que la misma carga histórica, el soporte ambiental del lugar y las infraestructuras fueron como dando y moldeando el proyecto, y nosotros solamente fuimos como dándole lo necesario para que sean lugares para estar. Entonces, en ese punto lo que fuimos planteando fueron como ciertos lugares de llegada en un recorrido tan largo, lugares de llegada que tuvieran que ver con esto, con situaciones a contemplar o a interpretar o simplemente a mirar, digo, en ese punto. Entonces, el proyecto inicialmente, ahora lo vamos a profundizar en cada uno, pero cada uno de estos lugares, por ejemplo, en el inicio de la Tierra, nosotros planteamos una estación ferroviaria de pequeña escala, de pequeño porte, con algún equipamiento de baño, pero sería como el enlace urbano de gran escala. Siguiente a eso hay una plaza que nosotros le pusimos la Plaza Cívico-Cultural, que enlaza los dos edificios, que hay un museo ferroviario que es muy interesante para visitarlo cuando, no sé yendo a Ingeniero White, no, esto es imperdible. Y por otro lado está la usina, el edificio de la usina, que también era de la Ítalo, y nosotros generamos en el medio como un enlace entre estos tres puntos de interés cultural en el sector. Eso como lugares de llegada, ¿no? Y de inicio del recorrido. Entonces, en ese punto uno empieza como a transitar este lugar, a pasar entre esos barcos que veíamos de gran escala, y en algún punto hay como un quiebre donde uno la idea era como tratar de generar un quiebre de percepción entre la tierra y el agua. Y como en este punto donde nosotros estamos planteando como un túnel cerrado, que es uno de los únicos puntos cerrados en todo el recorrido, que también oficia como de puerta en el caso necesario del bloqueo de un sector u otro. Y después, a partir de ese punto, empiezan como todas las situaciones que tienen que ver más con lo patrimonial y la relación del proyecto con el agua, y siempre pensando en que todo este recorrido lineal tuviera un remate fuerte que tiene que ver con una cuestión de contemplación y de reflexión que podría uno como recoger como idea en todo este punto e interpretarlo. En el medio,
en los encuentros participativos aparece la demanda del muelle de pescadores, los pescadores del lugar, cuando se enteraron de esta propuesta del puerto, bueno, empezaron como en algún punto a pulsar para que eso suceda. Nosotros en el concurso habíamos planteado algo como uso del lugar, bueno, incorporamos de manera conjunta con la gente de White, como le dicen los locales, el muelle de pescadores. También como un punto muy importante, ¿no? En algún punto aparece como el uso local real del proyecto, ¿no? Como el más tangible. Bueno, y cada uno de estos puntos son plazas de interpretación de diferentes puntos en los que se mira, y también aparece un punto gastronómico más en este lugar, antes del remate, que como un lugar de comidas y de estar con un poco más pesado, que fue como una demanda del propio concesionario del puerto, que pedía un poco un punto como de estanqueidad, de mayor cantidad de gente, como lo teníamos en la tierra, pedían algo también en el agua como punto de atracción del proyecto. Sí, un poco se da cuenta que la huella del propio proyecto es una huella muy mínima sobre la planchada del muelle, ¿no? La idea es que el muelle se siga observando, que se siga viendo, que uno tenga idea de lo que fue y de lo que es, ¿no? Y de lo que no hay, ¿no? Porque también lo que no hay es parte de nuestra historia, ¿no? Nos tenemos que hacer cargo que también no somos respetuosos de nuestra memoria y en determinados momentos sociales las cuestiones valen y en otros momentos no valen. Y me parece que el proyecto de alguna manera intenta también poner en una visión crítica también lo que no está, ¿no? Que miremos también lo que no está, ¿no? No recreemos lo que no está haciendo un Walt Disney, digamos, sino lo que no está, no está, y lo tenemos que mirar y observar y entender que fue también lo que pasó. Respecto a los materiales, un poco la técnica es muy semejante a la técnica originaria del muelle, porque las piezas horizontales, la trama lineal de las vías se respetó, la trama transversal de las vías se respetó, pero cambiamos la materialidad en hormigón, el hormigón ya reinterpretado como parte de un proceso de recirculación de materiales de áridos del propio Bahía Blanca, y por otro lado jugar con la textura de agregados ferrosos de las barcazas, de estos residuos o resabios de barcos que le van a dar esa tonalidad, le van a dar una textura y una tonalidad también muy propia, o sea, el proyecto está construido con los materiales del sitio, no está construido con otros materiales. Las barandas son chapones de barcos que están cortados con una determinada medida que propusimos como una medida estándar. Los techos tienen que ver con superficies metálicas, también con que el óxido esté exhibido como una condición, que es la condición del lugar. Y la paleta de materiales se termina allí, se termina como en situaciones o sea, de baja nivel de agregación de materiales, ¿no? O sea, tecnología, pero los materiales son los mismos. Por ahí podemos avanzar, Sebas. Sí, en este punto, bueno, un poco es recrear con algunos renders y algunas plantas del proyecto cada uno de estos sectores que veíamos recién en la planta del conjunto. Este es el sector de accesos, digamos, como del ferroviario y de la plaza que une los otros edificios culturales. Y empezamos, bueno, a ver cómo cada uno de estos elementos, esto como un proyecto que de alguna manera se resuelve con una industrialización que se posa muy suave sobre el territorio, con elementos y estructuras premoldeadas por debajo para este camino, que la idea, esto que decía Fabián, que la terminación de este suelo en el render están blancos, pero la idea es que tenga estos componentes del lugar, los chapones, la mayor cantidad de chapones que pueden reutilizarse y cortarse para realizar las barandas, los elementos de señalética, etcétera. Y aparecía como algo muy interesante de dejar todo lo que más se pueda a la vista de las estructuras, porque el lugar
de alguna forma es como lo que va exponiendo todo el tiempo, ¿no? Lo que está pasando todo el tiempo. Escuchás el ruido de los barcos, ves el barco pasar, ves el muelle que no está en buen estado, la usina abandonada. Bueno, alguna forma de visibilizar cómo están, qué es lo que pasa con las cosas. Y aparece como esta idea de generar como techos muy planos, muy con un juego ahí, con la estructura, que no se vean las vigas reticuladas que están por sobre, como para también dar como un manto de, no solo de la sombra, porque en verano en White hace muchísimo calor, eh, tiene mucha amplitud térmica, sino también como generar como un plano de tranquilidad entre todo esa inmensidad de infraestructuras que tienen 30, 40 metros de altura eh, y son enormes en sus lados. Entonces aparecían como estos elementos de, nada, de alguna forma como de aportarle cierta tranquilidad al entorno. Esta es una imagen de la estación ferroviaria, por eso no tiene la baranda a un costado, que permite que el tren llegue. Esta es la plaza de acceso, que es uno de los puntos más grandes del proyecto, que tiene, en realidad, como todo va teniendo como la misma resolución, losas premoldeadas que seguramente se ejecuten in situ con alguna cooperativa barrial, es un poco el espíritu que tenía el puerto para poder ejecutarlo. Todos los elementos de los barcos que se ven por acá atrás quedan la mayoría en su lugar, algunos hay que correrlos y los que se corten o los que se corran son los que se van a cortar para realizar las barandas. Hay dos elementos que, bueno, en el render lamentablemente no se alcanzan a notar, que están como por acá atrás, que son dos vigas metálicas enormes que tienen 2,50 metros de altura por 28 metros de largo. Creo que era un viejo puente que fue quedando en el lugar, un puente que sacaron de la autopista o de la ruta que está en la punta del extremo. Bueno, fue quedando ahí, ahora los habían unido, los habían transformado en un depósito. Nosotros pedimos si las podíamos de alguna manera acomodar en este lugar para revalorizarlos y aparte para usarlos como cortavientos. El sector este del túnel, del corte, en este lugar nosotros cuando fuimos a la recorrida ya habíamos planteado un lugar cerrado como un lugar de transferencia entre la tierra y el agua. Y cuando fuimos al lugar nos dimos cuenta que el edificio que estaba al lado tenía unos ventiladores enormes que iban tirando grano y todo este lugar tenía un ruido eh, como un poco hostil era pasar por ese lugar, entonces lo que decimos fue como de alguna forma reforzarlo y, y generar un lugar de transición donde uno ingresando a este túnel podía como sentir el ruido del ventilador, los granos entrando, generando como esta molestia que de alguna forma generaba en el lugar, pero de alguna forma potenciarlo y generar una deconstrucción de la imagen con unas celosías de acero pulido, de algún tipo de espejo de reflejo que de alguna forma desarme a la persona que va caminando como si fuese la escultura más conocida de Marta Minujín, ¿no? Del fraccionamiento de la cabeza. Sí, de alguna manera queríamos como potenciar o maximizar estas sensaciones, ¿no? De viento, de ruido, ¿no? Esto que comentaba Sebastián, es parte del paisaje del puerto, ¿no? El paisaje no solamente es un paisaje visual, es un paisaje sonoro, hay toda una métrica de máquinas y de equipos y de bocinas y el viento, y todo eso forma parte de toda una atmósfera que la idea es que el recorrido del muelle del proyecto nuestro en el muelle de alguna manera exacerbe estas condiciones y te vaya llevando como a esos puntos cúlmines de cada una de las sensaciones que queríamos provocar. Bueno, después aparece como justo en el quiebre entre la tierra y el agua, toda la parte de dinamización del agua que aparece sobre la izquierda. Nosotros armamos una plaza de interpretación ambiental, de alguna forma no sé, hay como tú un componente local de que el barro, que es un lugar barroso, que está lleno de cangrejos, como una visión un poco negativa de eso. Nosotros en algún punto intentamos, como trabajamos con licenciados en paisaje dentro del equipo, aparece como esta idea de revalorización de eso, de visibilización como algo positivo, entonces, porque lo es, porque tiene que ver con la dinámica ambiental y aparte como es uno de los únicos lugares que no está en permanente erosión del humano,
para que los barcos sigan entrando, sino que esto está como en una cosa medio en pausa. Y hay como una especie de remediación que se va generando sola. Y bueno, lo pusimos en valor con esta plaza ambiental y un muellecito, como se ve acá en la planta, que sale como mirador y tiene algunas señaléticas y una información sobre lo que se está viendo, que por momentos es agua y por momentos no lo es. Bueno, esos lugares, acá también en este punto aparecen como los muros cortavientos y especies, digamos, yo ahora la verdad no las recuerdo los nombres de la vegetación que se utilizó, eh, pero bueno, como esta plaza en algún punto es como ese lugar de, no sé, de un poco hacerse cargo de lo que pasa ambientalmente en el lugar, ¿no? También de lo que generó la actividad humana extractiva y como tan potente. Sebastián, no contamos nada de la condición del suelo, del el nuevo piso, ¿no? De estas losetas, de los premoldeados. Ah, es Por cierto. ahí, que son monomateriales, es un monomaterial, es básicamente tomar la enseñanza que nos dan los premoldeados de hormigón para las losas. Es una medida estándar que ya por la producción en serie que tenemos, el fabricante se aviene a- a, bueno, a tomar este dato de la coloración del hormigón. La superficie superior es la superficie de determinación que la misma pieza, o sea que es un monolito, y la junta que hay entre losa y losa, de alguna manera nosotros lo usamos para acentuar ese ritmo en el camino, ¿no? Que haya como una serie de guiones, y son como unas olias que inicialmente iban a ser metálicas, y después son con restos también de quebracho que andan dando vueltas por aquí. Entonces hay una solia que es como un piso, de alguna manera, industrial o, sí, industrial, digamos, como de gran escala, y por otro lado aparece esta solia de madera, estas piezas, estos guiones de madera que le van dando como su vuelta, de devolverlos a la escala, a lo más humano, y, tal vez y también la interrupción en el sentido longitudinal de estas piezas producían los vacíos donde de abajo hacia arriba la invasión, digamos, del estuario avanza y permite el crecimiento de estas plantas que son plantas nativas, ¿no? ¿Mm? Sí, en función también de las losetas es como está bueno, no se ve en las imágenes, pero tal vez acá en la planta, como que en algunos lugares el ritmo, o sea, la modulación iba cambiando en función de lo que tal vez iba pasando al costado, como para que haya de alguna manera una forma desde lo constructivo cambiar, generar una tensión en lo que está pasando en el suelo, en el caminar, entonces pasábamos de un ancho a un ancho menor, entonces iba como cambiando en algunos lugares, como pasa en la parte, en este sector que es el que viene, que es el de donde estaban los elevadores, en algún punto nosotros generamos un recorrido, y está bueno también esto mencionarlo, todo lo que está por fuera de la calle existente de hormigón, lo hacíamos de una manera metálica para poder ver lo que pasaba abajo, y, y todo lo que es el camino, este camino hasta el final, es de losetas premoldeadas coincidiendo con la calle que había abajo. Ahí se ve el cambio de piso, no sé si se alcanza a ver, pero en este punto donde están los elevadores, donde estaban los elevadores de granos, hacemos una pequeña bajada por fuera del camino este, que es la única, y un recorrido perimetral para de alguna forma observar ese lugar donde estaban los elevadores, que actualmente empezaron a crecer plantas nativas solas, que van a quedar, eh, que quedan, que van a Porque quedar, se van los a quedar. elevadores tienen una estructura hacia arriba del muelle, pero hacia abajo tienen unas tolvas donde Claro. se producía el acopio, y esas tolvas están todavía. Entonces, parte de eso, de esas ruinas industriales, son las que queremos de alguna manera provocar en este recorrido que se vean, ¿no? Ujú. Y acá aparece igualmente que en el túnel, aparece la idea del reflejo, como una cuestión, primero que era muy necesario armar en este lugar un espacio más de reflexión y es necesario cortar el viento, entonces pusimos como estos muros cortaviento un poco más grandes, con algún tratamiento que lo más probable es que sea acero pulido a espejo, para generar
ese efecto o en algún punto provocar cierta interpelación al usuario que tal vez en definitiva, bueno, es como muy, muy personal, pero bueno, aparece la idea del reflejo como potenciador del recorrido. Bueno, acá aparece otra plaza. Las salientes, estas mínimas salientes que hay, coinciden con algo de lo que ya había en ese lugar, que era una especie de balconcito en el hormigón de la calle. Entonces el proyecto se estira hasta ese lugar. Y esto es como otro espacio de sombra más metido en el muelle. Por allá atrás se ve el punto gastronómico, que no hay imagen de eso, pero eh, es este lugar. Es un restaurante con un restaurante, un punto de comida y el acceso al muelle de pescadores y al amarre de un barquito turístico o algo. Se pensó mucho también en la conexión esta entre el ferrocarril y el barco como parte del recorrido. Entonces aparece un amarre que puede ser un barquito turístico o sea, pensando un poco al futuro, de, un futuro provisorio de esto, de un recorrido por ahí de transporte o alguna cosa que permita conectar más. Y bueno, como efecto, digamos, de remate de este recorrido, nosotros decidimos elevar como una rampa de todo este suelo empieza a levantarse, por 20 metros se empieza como a levantar, para tratar de alguna manera generar una visual, no solo hacia el estuario, sino hacia el propio proyecto, cuando uno llega a esa punta y puede darse vuelta y observar el recorrido entero y todo el escenario de infraestructuras. También hay un cambio en las losetas, en el módulo de las losetas del suelo. Entonces, en ese punto la idea fue como eh, generar como este mirador o remate del proyecto que dé cuenta de lo que pasa alrededor, que tiene es digo, es prácticamente indescriptible. Solo viviéndolo en ese lugar uno puede como entender las dimensiones. Y, y en ese punto, digo, también sobrelevarse un poco para mirar, aporta como esa tratar de una comprensión más total del espacio, ¿no? Y ese remate, nosotros proponemos una placa también de acero pulido despegada que logre el efecto, que intente lograr el efecto de reflejo de borrar el horizonte, ¿no? Como de alguna forma eh, que aparezca, porque en el fondo de todo esto hay una reserva ambiental en el fondo muy lejos que en algún punto empieza a ser como la protagonista y la idea es como generar algún efecto en ese punto de que se borre y que se dibuje en ese manto de acero. Y, Sí, sí, esto, nada, por ahí, en su momento presentamos una parte del proyecto, también fue un texto, ¿no? Nos parecía que también ese texto daba como una explicación y un sentido a lo que estábamos escribiendo, y si nos permiten vamos a hacer una pequeña lectura, pero muy breve. La capitulación de un espacio público inclusivo e integrador. Las determinaciones del proyecto, físicas y ambientales, en su definición, le confieren valor desde pequeñas y contundentes intervenciones, donde los nuevos componentes a integrar sean mínimos en cantidad, que se acompasen en diálogo con lo existente, que la huella del tipo permanezca presente y se visibilice como tal, que se entienda esta intervención como una actuación dentro de un proceso temporal y desde el presente. Los recursos materiales que sean perdurables y mayoritariamente producto de la reconversión y la reutilización. Bajo impacto de intervención y alto impacto desde lo perceptual. Instalar un nuevo hito donde el acierto será no agregar más elementos a un sitio complejo conformado de colosales piezas infraestructurales. Solo se trata de ponernos en diálogo con el lugar y las personas. Bueno, esto fue un poco lo que de alguna manera nos parecía nos parece que el proyecto intenta comunicar, y no sé si aparece esa última foto, Sebas. acá, Eh, bueno, y tal vez es simplemente hacer algo en el siglo, después de
120 años, 130 años y volver casi a un estado inicial, ¿no? Estos a principios también de siglo, donde una persona estaba bañándose en el estuario y no le tenía ni miedo a los barcos ni a los cangrejos, y el río estaba cerca de la gente, ¿no?